tardes, mi nombre es Richard Hoyle y en el marco del estudio del derecho procesal, pues yo estaré hablándoles de aspectos esenciales, básicos y fundamentales para la comprensión de lo que es la ciencia procesal. Entendiendo primeramente que el derecho procesal pues es aquella rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado y por lo tanto fija el procedimiento que se debe seguir para obtener la actuación del derecho positivo y que determina las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y también pues los funcionarios que son encargados de ejercerla. El derecho procesal pues maneja un contenido muy amplio, dentro de ellos pues una parte institucional que comprende las normas sobre la formación y funcionamiento de los órganos judiciales, su jurisdicción y su competencia. También hay un aspecto relativo a lo que son las partes en el proceso que regula fundamentalmente pues la capacidad, la legitimación, la asistencia y la representación. El aspecto real también, que se refiere a las acciones o más bien a las pretensiones, cuestiones previas, pruebas y actos procesales. Un aspecto práctico referido a los trámites, a las diligencias que debe seguirse en cada tipo de juicio y su correspondiente pues ejecución dentro de lo que son los lapsos procesales. Un aspecto parajudicial que está referido fundamentalmente a actos de jurisdicción voluntaria y a los casos aquellos donde existe arbitraje. El derecho procesal es un derecho único, pero aún al mismo tiempo contiene ciertas ramas y para cada rama del derecho pues hay una rama del derecho procesal, porque por supuesto cada rama del derecho consigue o prosigue una serie de procedimientos para la ejecución del derecho propiamente dicho. Por eso podemos tener, por ejemplo, procesal civil, que es el caso que a nosotros nos ocupa, procesal penal, procesal mercantil, procesal agrario, procesal administrativo, lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia, el procesal tributario, el procesal constitucional y entre otros. O sea, lo que significa que cada rama del derecho puede estar asistido por una rama del derecho procesal. Referente a la naturaleza del derecho procesal, entonces este derecho pues pertenece fundamentalmente al ámbito del derecho público. Viene a regular, como lo dije hace un momento, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, basado fundamentalmente en el aspecto de la jurisdicción, que es una función pública estatal. Ahora, el hecho de que el derecho procesal sea de carácter público no implica que todas las normas sean imperativas, pues hay normas supletorias que en cada caso pues pueden servir también para adelantar o para suplir ciertas normas que son vacíos dentro de la misma normativa. El derecho procesal tiene ciertas características. Dentro de ellos, yo creo que tres son las fundamentales. La primera es que es una rama autónoma de la ciencia jurídica. Es una ciencia autónoma del derecho sustantivo, por ejemplo, tiene un método, tiene un sistema, tiene principios propios que están destinados a cumplir las normas adjetivas. También porque es un derecho formal, es decir, gracias a que las formas están ya previamente determinadas en la ley, se puede observar y se puede dilucidar claramente la voluntad de la demanda, por ejemplo, lo que son la contestación, las pruebas, los recursos y otro tipo de manifestaciones, en este caso como son, por ejemplo, alegatos, diligencias, informes. Además que mediante una resolución, pues el juez puede expresar su voluntad en relación a la sentencia, resoluciones, autos, acuerdos, providencias y cualquier tipo de resumen o resultado final o la opinión o la voluntad del juez de conformidad pues con la ley. Y en última instancia, dentro de las características, pues es un derecho instrumental. ¿Por qué es un derecho instrumental? Bueno, por cuanto el derecho procesal no es un fin en sí mismo, sino que es un medio o un instrumento para realizar la justicia. Ahora, en cuanto al carácter científico, ya lo he nombrado un poco, pero el derecho procesal civil en específico supone un saber sistemático, un saber coherente, unitario,
y universal, de tanto de las normas jurídicas procesales, y que se basa en sus propios principios científicos y dogmáticos, ya que tiene una estructura y que lo diferencia de otras ramas del derecho. Por lo tanto, esto parte de que tiene una propia elaboración doctrinal y científica y participa en los resultados, ¿verdad?, dándole certeza y universalidad a sus actuaciones. Ahora bien, por otra parte, habría que abordar lo que es el origen de la ciencia procesal. Y la ciencia procesal nace fundamentalmente cuando desde tiempos inmemoriales se vuelve ilícito, digamos, buscar la justicia por mano propia. Y entonces es cuando para la resolución de los conflictos comienzan digamos, a mediar una tercera persona entre las partes del conflicto. Cuando alguien ve la necesidad de que los conflictos sean resueltos por una vía formal y una vía mucho más pacífica que la que se dio con anterioridad a la entrada del derecho procesal. Entonces surgieron pues mediadores como fueron jueces, reyes, los cabecillas, por ejemplo, de tribus y cosas así, o figuras de esta naturaleza, en casos similares. Ahora, el derecho civil formó parte muy importante en este origen. ¿Por qué? Porque el derecho civil, fundamentalmente el derecho civil en el proceso civil romano, fue evolucionando desde la barbarie, desde prácticas realmente bárbaras, llamémoslo así, poco humanas, hasta prácticas muy civilizadas, ya desde el siglo IV después de Cristo. En la primera etapa pues se tenía una función de árbitro, casi de funcionario privado, pero en esa etapa se permitía pues apreciar pruebas, se permitía valorar pruebas, y aun cuando lo fundamental fue el principio del testimonio, es decir, el testimonio de una persona era lo que más se valoraba. Luego pasó, cuando en el proceso civil romano se llega a lo que es la etapa de la república, allí por carácter político pues el pueblo era quien juzgaba, se reunía a través de tribus o centurias, y los jueces eran jueces populares, ¿verdad? Resolvían los conflictos en base a su convicción personal. Después que se transita la república, acaba la república y se va al imperio, entonces el juez deja de ser un árbitro para representar propiamente al Estado en la función de administrar la justicia. En este proceso se dan amplias facultades para interrogar a las partes, para determinar qué carga se podía probar. Los medios de prueba fueron iguales, por ejemplo, en el periodo formulario, aun cuando se establecían ciertas restricciones personales, y en este caso se le dio mucho más valor a los documentos probatorios. Por último, en el periodo justiniano aparecieron diversos corpus, ¿verdad?, o textos legales que permitieron elaborar, de alguna manera, las bases sobre las que se fundamentó, por ejemplo, la Edad Media. Se construyó la lógica de la prueba a través de lo que fue el derecho canónico. Ahora bien, dentro de toda esta evolución hay que también mencionar lo que fue el proceso germánico, aunque el proceso germánico fue un proceso muy bárbaro, muy rudimentario, muy basado en aspectos fundamentalmente religiosos, y que fueron traídos por los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Esto no, más bien ellos terminaron adaptándose a las formas romanas. Así que la influencia digamos así, del proceso germánico no fue fundamental ni fue realmente importante. Pero sí, siglos después, fundamentalmente pasaron muchos siglos, hasta el siglo XX, en esa evolución del proceso civil, nace lo que es la escuela científica alemana, fundamentalmente a mediados del siglo XIX, por los cambios que se dan en los estudios procesales en Alemania con motivo
de una polémica surgida fundamentalmente por un libro de Whitshire sobre la Actio del Derecho Civil Romano, publicado en 1856. Esto fue, por supuesto, a mediados del siglo XIX. Las críticas de Müller al libro de Whitshire, que decía que más que un derecho accional, lo que existe es un derecho subjetivo que separa el derecho subjetivo de la acción, pero que no reconoció al derecho de accionar frente al Estado. Müller decía que la acción es un derecho frente al Estado. Para rebatir esta postura, pues Müller dice eso. Es un derecho a la tutela jurídica para nosotros. Así surgieron juristas, por ejemplo, como Bulow, que decía que el proceso es una relación jurídica procesal. Watts también explicaba que el derecho es una creación histórica y que toda fuente dogmática jurídica considera el derecho desvinculado de la historia es anticientífica. Es así como nace, por ejemplo, una nueva escuela procesal que sustituye a la escuela exegética. Esta escuela sistemática o científica alemana, con su método histórico sistemático, construye lo que es el nuevo derecho procesal civil y lo emancipa del derecho privado. Pues en sus inicios el derecho procesal civil estuvo ligado fundamentalmente al derecho privado, como lo vemos, por supuesto, en el derecho romano. Y entonces concibe la idea de un derecho autónomo distinto al derecho y distinto al derecho subjetivo material. En última instancia, pues tengo que hablarles acerca de lo que es el derecho, el proceso contemporáneo, que es la escuela sistemática italiana, ¿verdad? Ya propiamente en el siglo XX, a partir de 1903, eso nace fundamentalmente con la obra de Giuseppe Chiovenda, el maestro de maestros, como muchos lo reconocen, y que hasta nuestros días, de allí surge el derecho procesal propiamente moderno, ya cargado de ciertos elementos mucho más modernos, probatorios, donde se da un carácter científico y dentro de ellos hay juristas muy importantes, ¿verdad? Juristas muy importantes como Ugo Rocco, como Redenti, como Littmann, Capetelli, y los temas que abordó en este proceso contemporáneo la escuela sistemática italiana fueron fundamentalmente tres: la autonomía de la acción, la autonomía de la sentencia y el proceso fundamentalmente como relación jurídica. Bueno, esto es todo lo que yo tengo para compartir con ustedes y espero sea de utilidad para todos los que me ven.